mañana nos acompañan las siguientes autoridades. En representación del licenciado Juan Antonio Martínez Martínez, secretario de Educación, la maestra Silvia del Socorro Cortés, jefa del Departamento de Evaluación de SEGE. Con la representación del Comité Nacional y del maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del CENTE, nos acompaña el profesor Juan Campechano Covarrubias, del Colegiado de Desarrollo, Cultura y Profesión del CEN del CENTE. Profesor Fleury Eduardo Carrasquedo Monjarás, representante del CEN del CENTE de la sección 26 y sección 52 en el estado de San Luis Potosí. Nos acompaña el profesor Luis Antonio Argüello, secretario general de la sección 52 del CENTE. Y como invitado especial tenemos la presencia del profesor Rafael Turbiarte Macías, director de profesiones del Gobierno del Estado. Nos acompañan mis compañeros del comité de la sección 52, mis compañeros del comité de la sección 26, secretarios generales, representantes de escuela, rectores de universidades públicas y privadas, directores de área, jefes de enseñanza, inspectores, docentes, empresarios de la iniciativa privada, alumnos de la ENESMAPO. Bienvenidos todos. Foro sobre evaluación educativa, tema fundamental del proceso general de la reforma educativa, en la que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación decidimos, como lo hemos hecho permanentemente, aportar nuestras ideas, nuestras visiones, compartirlas, como es el caso de un evento trascendental como el de hoy, y estar al día con nuestra materia de trabajo, la educación pública, a la que entregamos todos los días en las escuelas, en las aulas, nuestro mejor esfuerzo. Si algún evento como este, como lo dije al principio, ratificamos nuestra vocación de estar al día con los temas de la agenda educativa, nuestra materia de trabajo. La aportación que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hace a esta reforma educativa está palpable, y lo han dicho todos los actores, que sin nuestra participación difícilmente una reforma educativa como la que se pretende implementar en nuestro país, de gran calado y que reposicione la visión de futuro de la educación de los mexicanos, solo puede ser posible con la participación del magisterio. Por tanto, la aportación que este foro hará a este acontecimiento, sin duda alguna, es de trascendental importancia. A todas ustedes por su participación, por su decisión de ser parte de esta gran cruzada en favor de la educación pública de calidad de los potosinos, de los mexicanos, muchas gracias, sean todos bienvenidos. A continuación, tenemos la presentación de motivos y bienvenida a cargo del profesor Luis Antonio Argüello, secretario general de la sección 52 del CENTE. La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo. Y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto son más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe quizá una mayor conciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos, y por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos
y las instituciones también es mayor. Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe actualmente en la educación un lugar tan destacado es la comprensión por parte de los profesionales de la educación pertenecientes al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, determina en gran medida lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos. En otras palabras, el producto y el proceso de la educación, querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la evaluación. Todos estos factores han llevado a una cultura de la evaluación que no se limita a la escuela, sino que se extiende al resto de las actividades sociales. Concretamente, en nuestro país, la ampliación del ámbito de la evaluación desde los resultados y procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo en sus distintos niveles de concreción, la práctica docente, los centros, el sistema educativo en su conjunto, ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas evaluativas que se han desarrollado a todos los niveles de manera muy importante. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es de suma importancia que se evalúe siempre con la finalidad de tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación. Si no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. Este foro permitirá abrir el espacio y tiempo necesario para escuchar las diferentes opiniones que los invitados a este evento expondrán sobre el tema, mismo que se ha venido aplicando casi con exclusividad al rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, principios, adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza y que ahora se ha extendido a otros ámbitos educativos, actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros escolares y el sistema educativo en su conjunto. Esperando que los resultados de este foro sean considerados en la elaboración de las leyes secundarias que permitan a nuestros agremiados su seguridad laboral y una evaluación justa para la toma de decisiones en pro de una educación de calidad. Sean todos ustedes bienvenidos y agradecemos toda su colaboración. Tengo el gusto de ser portavoz de que mi secretario general, el profesor José Ricardo García Melo, secretario de la sección 26, en representación de todos los secretarios del país del CENTE, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el foro del CEA, Confederación de Educadores de América, dando una conferencia magistral. Desde aquí nuestro reconocimiento a nuestro líder. Doctor Francisco Hernández Ortiz, director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro de Educación Especial Humanidades por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, licenciado en Educación Especial en la especialidad en Audición, Lenguaje de la Escuela Normal Regional de Saltillo, Coahuila, licenciado en Educación Primaria
por la Universidad Pedagógica Nacional, profesor en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Francisco, quien llevará la conducción de este foro. Adelante, doctor. Muy buenos días, maestras, maestros, invitados especiales a este foro denominado Evaluación Educativa. Quiero avanzar en esta dinámica y de una forma breve, sucinta, hacer una contextualización de este foro, de la temática de este foro. Expresaría lo siguiente: este foro es un espacio de reflexión y análisis del tema de la evaluación educativa. Lo anterior tomando como referencia la reforma constitucional al artículo 3º, presentada en el mes de diciembre del 2012, reconociendo que es la base para una reforma educativa que incidirá en la reforma a la Ley General de Educación, a las disposiciones reglamentarias, así como a las leyes de educación de los estados de la República. El foro tiene como propósito asumir una postura académica y crítica de la evaluación educativa desde la visión de expertos en el campo de la educación vinculados directamente con los procesos educativos. Es pertinente reconocer el interés que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de las secciones 26 y 52 de abrir espacios para la discusión de este tema de interés para el magisterio y la sociedad. La evaluación educativa ha sido estudiada desde diversas perspectivas. Es un campo objeto de estudio desde la investigación, desde la parte propiamente también académica. Y uno de los expertos que ha hecho investigación en la educación y que ha recuperado una información muy valiosa y que da pauta para este foro son algunas aportaciones que ha hecho Hugo Aboites, con quienes tuvimos la oportunidad de platicar en el mes de abril. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuya obra publicada en el 2012 nos da una breve síntesis de cómo durante 30 años la evaluación en México ha jugado un papel muy importante. Esta obra se denomina La medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México, historia de poder y resistencia, 1982-2012. Hace un análisis crítico e histórico de cómo el tema de la evaluación educativa nace y se desarrolla, y hay fechas cruciales. 1982-1989 en México, bajo la influencia de los organismos internacionales y empresariales, el argumento, la mejora de la calidad de la educación y su vinculación con el sector productivo. El nacimiento en la década de los 90-94 de los estímulos para los académicos y maestros aparece como la panacea para la mejora de la calidad de la educación. La evaluación es el medio para la obtención de los estímulos con base en los resultados. Están haciendo carrera magisterial. El Sistema Nacional de Investigadores también está avanzando. Es en esa década. El Tratado de Libre Comercio 1990-1994 constituye un factor que determinará
nuevos rumbos en la educación nacional. Eso incluye a la evaluación educativa. Con la aparición del Ceneval 1989-1994, la evaluación toma una ruta diferenciada para pasar a la medición. Hay que medir capacidades, habilidades lógico-matemáticas, habilidades verbales, etc. El examen es determinante para el ingreso a la educación. Hay experiencias documentadas para la educación básica, para la educación media superior, para la educación superior. Sigue siendo el examen una condicionante, en este caso para el ingreso a las instituciones de educación superior. En la década 2000 se identifica una crisis y se busca redefinir la evaluación. Entonces tenemos experiencias en la educación básica de las escuelas de calidad. En educación superior encontramos la certificación de sus carreras a través de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Aquí se encuentra con nosotros la maestra Luz María Nieto Carabeo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vemos que la universidad ha evolucionado muy intensamente en estos procesos de evaluación y tenemos la información de que gran parte de sus carreras están certificadas por los CIES. En el caso de la escuela normal, todas sus carreras y sus programas de licenciatura y maestría también están certificados como programas de calidad en el nivel 1. Y esto tiene que ver con estos procesos de evaluación en la educación superior. Y también es importante resaltar el surgimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2001-2007 y con su reforma recientemente. El foro busca rescatar la importancia que tiene la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje y su repercusión en los resultados educativos. Pretende tocar la importancia de la profesionalización del magisterio para que la evaluación sea efectiva y recoja datos cualitativos y cuantitativos, y que sean testimonios de los aprendizajes adquiridos de los estudiantes, pero también una expresión de la rendición de cuentas de quien se encuentra al frente de un grupo, de una institución, etc. En el foro también se recuperarán algunos factores que se entrecruzan en la evaluación educativa: diferencias sociales, lingüísticas, culturales, infraestructura, capacitación y profesionalización del profesorado, entre otros. Invito al público presente a participar con sus preguntas a lo largo del foro. Se estarán entregando tarjetas para que ustedes hagan algunas preguntas que puedan retroalimentar lo aquí analizado. A continuación, explicaré brevemente el procedimiento para cada uno de los participantes. Tendrán 20 minutos para hacer la presentación de su tema. Posteriormente, abriremos un espacio para preguntas, aproximadamente 15 minutos, y procederemos a realizar las conclusiones dando 5 minutos a cada uno de los participantes. Procediendo con la dinámica, presento a la doctora Sandra Luz López Rodríguez. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su tesis versó sobre identidades docentes en profesionales de la educación preescolar en el estado de San Luis Potosí. Es maestra en educación, campo formación docente y práctica profesional por la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciada en educación preescolar por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Su experiencia profesional se concentra en educación básica, propiamente en el nivel de preescolar, como profesora y directora,
y en educación superior, catedrática, asesora de tesis, tutora de los programas de maestría, fungió como directora de la División de Estudios de Posgrado y actualmente es la coordinadora académica. Tiene trabajos en su línea de investigación, procesos identitarios en docentes, género y educación, análisis y reflexiones sobre práctica docente y formación docente. Le cedo la palabra a la doctora Sandra Luz López Rodríguez. Tocar el tema de la evaluación de los docentes en el ámbito educativo remite inmediatamente a investigadores como Perrenot, Darnell Hammond, Litwin, San Martín, Stobart, Airacián, entre otros, quienes han analizado diferentes perspectivas involucradas con el tema, como sus enfoques, principios, influencia en el fracaso escolar y su potencial como un proceso impulsor de la renovación de la educación en general. La palabra evaluación genera múltiples y diversas reacciones en cada ser humano. En gran medida, estas respuestas y las emociones que rodean al evaluador y a los evaluados están ancladas en las experiencias escolares y se relacionan con los roles que se desempeñan en este proceso. Esto dependerá además de la relación que se ha tenido con los procesos evaluativos y las implicaciones que sus resultados han tenido en la conformación de la identidad a lo largo de la biografía de cada uno de nosotros. Pero un elemento que es necesario señalar en la carga axiológica que se manifiesta al momento de ser evaluado es que están en juego criterios de inclusión y de exclusión, pues no es lo mismo, y todos lo sabemos, ser el mejor o el peor evaluado. Las evaluaciones, según explica Stobart, inciden en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo concebimos nuestras capacidades. Es común que en el ámbito educativo se hable de evaluación con significados distintos, en gran medida relacionados con el propósito que esta evaluación tenga. San Martín señala que la evaluación se puede conceptualizar como un proceso con algunas de las siguientes características. Recoger información, ya sea por medio de instrumentos escritos o no escritos. Analizar esa información y emitir un juicio sobre ella. Tomar decisiones de acuerdo al juicio emitido. También esta evaluación puede tomar un carácter social, que es cuando es orientada a constatar y certificar, también llamada calificación o evaluación sumativa con fines selectivos. De carácter pedagógico o reguladora, tiene la finalidad la evaluación de regular tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje y se denomina evaluación formativa. En el contexto antes señalado, la evaluación de los docentes se convierte en una estrategia necesaria para generar la construcción y reconstrucción de conocimientos, siempre y cuando su enfoque sea o tenga un carácter formativo. Esto es, que la información que se obtenga de esa evaluación no se utilice con un carácter punitivo, sino más bien que realmente contribuya y fomente el análisis del quehacer docente, tanto individual como colectivo. En este momento histórico en el que nos encontramos, los maestros esperan que las evaluaciones que se les apliquen sean congruentes con lo que a la vez se les solicita que implementen en el aula, para generar así un círculo virtuoso que promueva no solo la autorregulación del aprendizaje y de la enseñanza, sino también procesos de metacognición en todos los involucrados. Por otra parte, Álvarez señala que los términos de evaluación y calidad frecuentemente son asociados y, desde su perspectiva, plantea que en la práctica docente difícilmente se puede lograr una sin la ayuda de la otra. Además, se enfatiza que en el ámbito educativo debe entenderse la evaluación como una actividad crítica de aprendizaje, porque se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella se adquiere conocimiento, postura con la que en lo personal estoy de acuerdo. Focalizando la evaluación de los docentes como el tema central que hoy nos reúne, es necesario aludir a otro término que es imprescindible exponer en el ámbito de la evaluación, sobre todo en relación directa con el enfoque del currículum de educación básica en el país,
Tal es el caso del concepto de competencia, que para Perrenot consiste en la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación. Capacidad que se apoya en conocimientos, pero que no se reduce a ellos. Esta definición tendría que orientar directamente el contenido y el sentido de la evaluación que se realiza a los maestros del país. Por otra parte, y en este mismo orden de ideas, el autor complementa señalando a la identidad como un elemento inherente a las competencias docentes que desarrolla un maestro o una maestra. En este contexto, el enfoque por competencias supone el surgimiento de un nuevo estilo de profesionalidad, de identidad y por ende de formación en el trabajo docente. Para una servidora, la identidad es un entramado de procesos con una gran gama de rutas para su permanente reconstrucción, entramado en el que influyen todos los sujetos que intervienen en las experiencias educativas de un hombre o una mujer que elaboran como maestros o como educadoras, que se estructura a partir de circunstancias históricas y sociales, personales y colectivas que se combinan y actualizan en todo momento. Además, considero que la identidad docente incide y puede caracterizar la práctica que las y los docentes realizan día a día en su ejercicio en las aulas. La trascendencia de focalizar la estructuración y reconstrucción de la identidad consiste en que tal práctica, la que se realiza en las aulas, se lleva a cabo a partir de nociones epistemológicas, didácticas y conceptuales que integran esa identidad. Por lo anterior, será responsabilidad de cada docente y de cada colectivo pugnar por la reestructuración de las identidades docentes de los integrantes de cada escuela, en favor de que contribuyan a generar el cambio de la conceptualización del ejercicio docente y de la inherente necesidad de establecer mecanismos que evidencien los logros alcanzados por sus alumnos. Retomando nuevamente a Perrenot, considero necesario destacar sus señalamientos en el sentido de que el enfoque por competencias plantea la necesidad de evaluar procesos, no elementos aislados, lo que nos lleva a pensar que una evaluación de los docentes debe realizarse con un carácter formativo. Así, se puede concluir señalando que desde la perspectiva de Perrenot, la evaluación de las competencias, en este caso de las competencias docentes, solo puede ser compleja, personalizada, imbricada con el trabajo de formación propiamente como tal. El autor coincide con San Martí al proponer la realización de una evaluación formativa a partir del análisis del trabajo del docente, lo que tendría que incidir directamente en la transformación y en la mejora de la práctica docente como un requisito sine qua non que contribuirá en la mejora de la enseñanza y su respectiva incidencia en el incremento de la calidad educativa. Algunas alternativas han sido propuestas por Darling Hammond en un texto que la mayoría de los docentes tenemos en el aula. En este texto, la autora señala que las razones para que la educación no atienda con calidad a todos los niños es multifactorial. Respecto al tema de la implicación de las políticas de una evaluación auténtica, señala que la evaluación debe sustentarse en actividades que requieran de quienes son evaluados la necesidad de pensar y un razonamiento de niveles elevados, a la par de destrezas básicas para que a partir de los resultados se cuente con información acerca de cómo piensa, cómo aprende, qué sabe hacer y qué es capaz de hacer cada uno de los evaluados, transferibles al caso de la evaluación de los docentes. Es importante destacar que todos los autores consultados y antes citados coinciden con Darling Hammond al abordar el tema de las sanciones y recompensas como el fin último de la evaluación de los maestros. Incluso la autora, en su texto, refiere casos específicos en los que este tipo de prácticas generaron resultados adversos en los estados de la Unión Americana, en los que fueron implementados, y destaca que en algunos casos lo único que provocaron fue que las verdaderas razones de los resultados adversos de la educación quedaran ocultos y fueran más difícilmente identificables. Por su parte, Stobart
plantea tres interesantes preguntas alrededor de la evaluación que se tendrían que realizar a las instancias evaluadoras, pero también debería de ser motivo de reflexión del gremio magisterial. ¿Cuál es la principal finalidad de esta evaluación? ¿Se ajusta la forma de evaluación a la finalidad de la misma? ¿Consigue su propósito? Se considera recomendable que los docentes planteemos algunos cuestionamientos similares sobre las evaluaciones a las que somos sometidos como gremio, sobre todo en el entendido de que la evaluación puede convertirse en una gran aliada de los procesos de enseñanza. Claro, si pretende ser formativa, pues tendrá como propósito conocer la calidad de los procesos y de los resultados. En el caso del magisterio de nuestro ejercicio docente, como lo señala Álvarez, intervenir a tiempo si es necesario con la honesta intención de asegurar el éxito de cuantos participan en el mismo proceso educativo, lo cual implica que la evaluación nos llevaría a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en nuestras aulas. Así, a partir de lo anteriormente expuesto, considero que en el contexto de implementación de un currículum que pretende favorecer el desarrollo de competencias, lo idóneo sería que, al igual que sus alumnos, cada maestro y maestra nos planteáramos un proyecto profesional individual de competencias a desarrollar durante cada ciclo escolar. En este sentido, retomando algunas consideraciones de San Martí, quien coincidentemente con otros autores han analizado al gremio magisterial y como Covarrubias, señala que es importante destacar que a pesar de que los maestros tendemos a valorar más la experiencia que la teoría, evaluar exige tener criterios y saber que la teoría responde a resultados de investigaciones contrastadas en esta profesión y en todas. El referente, y se convierte así en el referente que posibilita definir dichos criterios. Además, San Martí destaca que para que exista una transformación no es suficiente con valorar el currículo, si el gremio se resiste a la transformación individual y colectiva. Estos procesos que refiere como bidireccionales no se concretarán si existen estas oposiciones, pues se enfatiza que la evaluación externa adquiere mayor relevancia cuando genera la reflexión y la autoevaluación de la comunidad implicada en tales procesos evaluativos. Al respecto, Darling Hammond plantea un enfoque que fue traducido como alternativo de los estándares y las reformas, en las que los sistemas de evaluación tenían como propósito brindar información que generó la reflexión de los colectivos acerca de las posibles causas de los bajos resultados que obtuvieron los maestros o sus alumnos durante los procesos de evaluación. Además, la autora agrega que a partir de los resultados centraban los procesos reflexivos en las características de la enseñanza de los docentes para que se reestructuraran y el maestro lograra focalizar los elementos de su práctica y a los alumnos que requerían mayor atención. Otro elemento que se atendía era involucrar a los profesores en el diseño e implementación de la evaluación. También se trabajaba con los colectivos para que se convirtieran en una estructura de apoyo que contribuyera al logro de este propósito, que todos los alumnos tuvieran el mismo derecho a aprender y de ser atendidos de acuerdo a sus necesidades por su maestra o su maestro. Respecto a las necesidades específicas de los docentes, se atendían las áreas que se evidenciaban como áreas de oportunidad, lo que implicaba destinar recursos económicos, de tiempo y esfuerzo a la capacitación, pero que para los docentes era retribuido en compensaciones al mejorar los resultados. Todo lo antes referido generó un sistema genuino de rendición de cuentas en educación. En este mismo orden de ideas, los quiero invitar a que imaginen cada uno de ustedes, estimados compañeros y compañeras, ¿cuánto se lograría si en un periodo de 2 o 3 años, que es el lapso de tiempo en el que Perrenot considera, se pueden apreciar los
los avances en términos de competencias? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros nos planteáramos ese proyecto de vida profesional y un conjunto de competencias a desarrollar? ¿Cómo registraríamos ese avance y cómo la educación se vería beneficiada? Pero sobre todo, nosotros mismos. Estoy convencida de que no tenemos que esperar el futuro para constatar los resultados. Ya existen docentes frente a grupo que a partir de su proyecto de vida profesional han iniciado el desarrollo de estas competencias. Han construido y siguen construyendo los saberes en los que sustentan su quehacer docente. Estos docentes viven la realidad de los grupos numerosos, las carencias de infraestructura en el aula y que incluso son testigos de la desigualdad social que aquejan a sus alumnos que llegan sin desayunar o que tienen que recorrer varios kilómetros para llegar a la escuela. Han emprendido desde hace varios años ejercicios de reconstrucción de su identidad docente. Afortunadamente, desde el año 2004 y hasta la fecha, he tenido la oportunidad de conocer a maestros y maestras comprometidos que intentan cambiar la realidad de la sociedad desde sus aulas, mismos que han hecho del análisis y la reflexión de su práctica una forma sistemática de documentar los ejercicios de autoevaluación de su práctica docente. Es momento de que cada docente se cuestione o nos cuestionemos cuál es nuestra postura frente a la necesidad de que los maestros participemos en procesos de evaluación. Es momento de generar propuestas, de alzar nuestras voces, pero no solo para expresar nuestras inconformidades, sino también para realizar nuestras propuestas. Muchas gracias. Procederemos a hacer la presentación de la doctora Nancy Gómez Díaz. Ella es doctora en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Superior Pedagógico E.J. Barona de La Habana, Cuba. Es maestra en Educación Primaria y maestra en Investigación Educativa por el mismo instituto. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica. Es licenciada en Español y Literatura por la Universidad de La Habana, Cuba. Especialista en logopedia en la URSS. Su experiencia profesional es amplia, vasta, muy interesante y con el permiso de la doctora voy a hacer una muy breve síntesis. Tiene una amplia experiencia en el campo de la educación a nivel licenciatura y posgrado en instituciones educativas mexicanas. En el extranjero ha participado en los programas de maestrías, diplomatura y doctorado en Brasil, Colombia, Perú, Chile y desde luego México. Es autora de artículos en revistas nacionales y extranjeras. Recientemente recibió el premio de la UNESCO por su libro La alfabetización en América Latina. Actualmente colabora en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Funge como presidenta del Consejo Científico y de los tribunales de otorgamiento de grados científicos. Para mí es un honor compartir esta actividad tan importante y hablar de un tema tan complejo y que preocupa no solamente a los mexicanos, sino a todos los profesionales de los distintos países del mundo. Yo voy a referir mi intervención en tres aspectos fundamentales, ¿verdad? Primero vamos a hablar muy sucintamente de qué somos, de qué es el maestro. Segundo, me voy a referir a por qué la evaluación en la reforma educativa. Y en mi tercer momento vamos a hablar brevemente de las competencias profesionales o de las competencias del docente a partir del análisis de las 10 competencias que ustedes conocen de Perrenot, pero que no es el único que se refiere a este aspecto. Hay otros autores que también condensan, como la maestra Patricia Flora, como la doctora Magali Ruiz, como el doctor Tobón, en fin, muchas personas que están hoy día preocupados por el avance de la educación en el mundo, puesto que la educación es la fuerza motriz que generará el desarrollo futuro de sociedades diferentes y sobre todo de sociedades del conocimiento. Sí. En primer lugar, yo quiero decirles que en este contexto de la evaluación han habido diferentes criterios. Un primer criterio
Bueno, pues que el éxito o el fracaso de la educación dependía fundamentalmente de la infraestructura y determinados factores que coincidían con cuestiones externas y que impedían la labor del maestro. Hay otro criterio más avanzado que refiere, y sobre todo en el último decenio, donde centra que la transformación de la educación depende de un personaje muy importante que es el docente. Y hacia esos esfuerzos, ¿verdad?, es a lo que nos vamos a dedicar en nuestra intervención, de ver cómo el éxito o el fracaso de la gestión escolar está en nuestras manos, en lo que nosotros queremos y deseamos hacer con nuestras manos, independientemente, y como es lógico, de que se necesitan recursos. Bueno, a partir de esto, vemos cómo, ¿verdad?, en ese papel de primer orden está precisamente orientar las acciones que demanden esa estimulación, ese crecimiento, para que ese maestro trabaje en condiciones que pueda enfrentar, que tenga las herramientas y por tanto que pueda transformar. Si seguimos en este orden de ideas, pues podemos decir que para poder alcanzar el éxito sin docentes eficientes, sin docentes comprometidos, sin docentes que continuamente estén actualizando y perfeccionando su labor, no podemos perfeccionar esta labor educativa. A partir de estos elementos, bueno, podemos caracterizar que el personaje central y fundamental, aunque el niño es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es el docente. Ustedes son los que tienen en sus manos la transformación del futuro de los niños y de la escuela mexicana. Para ello existen muchas vías y por eso vamos a referirnos ahora qué pretende precisamente la reforma educativa con este cambio en que nosotros somos los principales actores. Podemos señalar, ¿verdad?, y decir que si estamos preparados para enfrentar este nuevo reto que nos impone una sociedad compleja, una sociedad llena de incertidumbre y una sociedad cuyo futuro nosotros mismos no conocemos. Es decir, tenemos que preparar al hombre para la vida, para que pueda desenvolverse y actuar consecuentemente con eso. ¿Por qué? Porque estamos en una economía globalizada, estamos en países globalizados, donde todo se comparte, donde todos tenemos que interactuar, pero donde los intereses se van concentrando en los más poderosos. ¿Y qué traerá entonces para nosotros los países subdesarrollados, los países del tercer mundo? Si no aprovechamos la única riqueza que tenemos, que es el capital humano, hacer que el hombre trascienda con su inteligencia y la utilice en la transformación de la realidad, entonces, si no lo hacemos así, si no preparamos a ese individuo para la vida, habrá más pobreza, habrá más marginación, habrá más desempleo y por tanto no estaremos a la altura de lo que se espera de México, porque no sé si ustedes saben que México es la esperanza de América Latina, porque México es el único país que siempre ha estado al lado de los países que menos tienen. Entonces, ¿por qué la reforma? ¿Por qué México tiene que cambiar? Pero no cambiar por el cambio, es que nosotros tenemos que insertarnos en una comunidad internacional. Nosotros tenemos que ponernos a la altura porque tienen los recursos, porque están los profesionales, porque están los maestros como ustedes que pueden ayudar a alcanzar esos propósitos educativos. Y eso es lo que pretende la reforma integral de la educación, que México la titula Reforma Integral de la Educación y por competencia. Este término de competencia ha estado muy discutido. Llámesele competencia, llámesele como ustedes le quieran llamar. Todo sistema educativo confiable y acreditable tiene que ir dirigido a 3 direcciones. Primero, tenemos que llegar a resultados. Y esos resultados responden a un perfil de formación. Y ese perfil de formación está basado en objetivos formativos. En esta diapositiva yo les presento la diferencia de los resultados antes y después en la educación.
Ya no hablamos de memorización, aunque nadie discute el papel importante que tiene la memoria, pero esos resultados se tienen que evidenciar en conocimientos, en formas de hacer y en actuaciones propositivas, ¿verdad? Donde el hombre como ser humano se materialice y donde el hombre como ser humano sea capaz de transformar esa realidad. Y a eso se le llama aprendizaje esperado o estándares curriculares. Hay que llegar a estándares curriculares para ponernos a la altura de la educación de otros países que como México aspiran a formar profesionales de calidad que puedan trabajar en diferentes contextos plurales. Esos estándares son criterios que se establecen y aparecen en todos los sistemas curriculares, como planteó mi compañera anteriormente. A partir de ahí, nosotros tenemos que buscar en la formación de ese docente evidencia. ¿Qué cosas son las evidencias? Porque las competencias son categorías abstractas, no se ven. ¿Dónde se ven? En lo que hacemos, en nuestros desempeños, a nivel de saber, a nivel de saber hacer y a nivel de ser, que es donde nosotros nos materializamos en la realidad cotidiana. El otro elemento es el perfil. Cuando hacíamos perfiles de formación, pues era un conjunto de contenidos objetivos por materia. El perfil ya no va a eso. El perfil va a reafirmar qué tiene que resolver ese individuo cuando egresa de un centro formativo, cómo lo va a hacer, con qué competencias lo va a enfrentar. Por lo tanto, es muy importante que nosotros mismos como docentes pues veamos qué sabemos. ¿Qué sabemos hacer con lo que sabemos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprovechando todo lo que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo la iniciativa creadora, ¿verdad? El entusiasmo y la formación continua en la actualización de los saberes. Si tenemos en cuenta eso, el último elemento sería los objetivos formativos. Objetivos formativos, como dijo la compañera, que se van formando, ¿verdad? No se alcanzan de golpe. Y esos objetivos formativos, a eso se le llama competencias. O se le llaman capacidades, como llama también Perrenot, la capacidad de movilizar lo que sé hacer, lo que soy, los recursos, todo lo que tengo a mis manos y lo que no tengo también para poder resolver situaciones en problemas de la vida, de la profesión, porque tampoco somos competentes en todas las cosas, sino en aquellos aspectos en que nos hemos especializado, en este caso, en la función del docente. Porque la competencia, como dice Ramón Ruth, es un templo, no la puedo separar, ¿verdad? No puedo priorizar conocimientos, habilidades y valores, porque entonces, ¿qué le pasaría al templo? Pues, le pasaría esto, ¿verdad? Si nosotros damos más valor al conocimiento que a la habilidad, que a las actitudes, pues indiscutiblemente, ¿qué es lo que se hace cuando se hacen esas pruebas estandarizadas y no se ve al maestro de forma integral, con todo lo que puede, actuando en situaciones complejas, resolviendo a través de la investigación? Pues nosotros caemos en esto. Y eso no es lo que responde a una verdadera evaluación de una personalidad como es la personalidad del docente. Todos conocemos lo que pide la OCDE, ¿verdad? Y los 3 niveles que debemos alcanzar. Pues nos quedamos en el segundo nivel, no pasamos al tercer nivel. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque nosotros en nuestra educación priorizamos los 3 aspectos inferiores y ahí nos quedamos en un nivel bajo. Enseñamos, ponemos un ejercicio y después le ponemos un ejercicio diferente, pero con la misma característica, y pensamos que alcanzamos el desarrollo que alcanzamos y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hoy día nos piden más, que a partir de eso el individuo sea capaz de evaluar, de analizar lo que hace, de evaluar lo que hace, de autoevaluar de qué sé. ¿Qué hago con lo que sé? ¿Qué me falta? ¿Dónde voy a buscar lo que me falta para poder llegar a la aspiración máxima de las capacidades pedagógicas del individuo docente, que es la creación
que es la innovación, es hacer la escuela diferente, es hacer la escuela donde los niños y los jóvenes disfruten, porque sienten, porque hay ese compromiso y sobre todo porque formamos mejores mexicanos con un desarrollo y con un sentido de identidad nacional que debe ser el centro de la política educativa, en este caso de México. Y para ello, pues se desglosan competencias genéricas y competencias específicas. Y estas son las competencias genéricas que son transversales, claves, se las saben ustedes y que atraviesan todo el currículo y que se resumen en esas 2 A y en esas 4 C. Si ustedes analizan los perfiles que ustedes de los alumnos que forman, pueden ver cómo se concentran en esas 6 competencias genéricas. Si tenemos en cuenta esto, hay diferentes concepciones de competencia. Eso lo dice la literatura, ustedes la pueden consultar en los libros, se las traje, porque precisamente nos adherimos a esta definición, que es la definición que América Latina ha conceptuado a partir de los procesos de Bolonia hasta llegar a nuestros días, que se entiende por competencia la capacidad de movilizar todo lo que tenemos para poder resolver una situación compleja. Compleja no quiere decir difícil, sino que tiene varias alternativas, ¿verdad? Porque a veces acostumbramos a que se resuelvan las cosas siempre por el mismo camino cuando hay muchas opciones y muchas posibilidades para resolver la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr esto? Bueno, estimular al docente para que el docente sea capaz de pensar, de que transmite y exprese lo que siente, para que haga, para que sea, pero sobre todo para que innove, para que transforme esa realidad de manera creadora. ¿Con qué? Con todo lo que posee, con todo el colectivo donde está inmerso, con toda la comunidad educativa donde se desenvuelve en su contexto de actuación. Si tenemos en cuenta estos aspectos, podemos ver qué se evalúa. Bueno, pues que se evalúa lo que sabe, cómo ejecuta y a través de qué ruta actúa y cómo enfrenta situaciones difíciles con todas esas herramientas que tiene. Y en este sentido, cómo adquiere esos recursos. Ahí está la capacitación. Cómo moviliza esos recursos para resolver la situación. Y cómo resuelve y enfrenta situaciones cada vez más complejas que a él mismo le enfrenta en reto para no llegar a una zona de confort, para no estar estático, sino continuamente renovando. Por tanto, nosotros tenemos que ver que en el éxito y fracaso de la educación hay 2 elementos, el profesor y el alumno. Porque el proceso de enseñanza es un proceso bilateral. En los éxitos del maestro están los de los alumnos y en los éxitos del alumno está el del maestro. Porque a veces no nos vemos inmersos. Hablan de competencia técnica, que es el saber, qué conoce ese profesional de la ciencia, de la profesión, cómo actúa en consecuencia a esos saberes, cómo es capaz de dar solución a los conflictos que tiene, y la competencia del saber ser siempre y en cada momento actuando en consecuencia de lo que soy. Soy un docente y como tal me tengo que manifestar en todos los espacios de la vida. Si tenemos en cuenta de eso, pues la formación basada en competencias es una formación del docente continua que llegue a la actualización y al perfeccionamiento constante. Y ahora me voy a referir brevemente, porque ustedes las conocen, a las 10 competencias que plantea Perrenot. La primera competencia, por decir una, es la organizar y animar situaciones de aprendizaje. Esta es nuestra función, hacer la escuela agradable, hacer la escuela donde el niño vaya ansioso todos los días porque va a aprender algo nuevo, ¿verdad? Porque el docente está comprometido con lo que hace. La otra competencia es programar situaciones de aprendizaje y para ello hay que tener dominio de la ciencia que explico, dominio de los planes de estudio, de los estándares curriculares que tengo que llegar, ¿verdad? Cómo voy a trabajar diferenciadamente en cada etapa de desarrollo, cómo yo diagnostico mi aula y cómo me diagnostico yo, en qué nivel estoy, qué me falta y cómo puedo ir creciendo para llegar a lo que quiere México, ¿verdad? Una evaluación sin reprobado. ¿Por qué? Porque el maestro va a estar ahí siempre ayudando a sus alumnos. Cómo hay que tratar la diferenciación de los niños con una potencialidad,
como algo que debe enorgullecernos, pero para eso tenemos que tener herramientas, tenemos que tener estrategias, para eso tenemos que ir buscando, y hay muchas cosas en la literatura que tenemos que buscar. El trabajo colegiado, cómo comparto con mis compañeros, cómo nos unimos, cómo todos en conjunto tratamos de sacar del bache aquel que se quedó atrás. Por otra parte, el buscar la manera de ese trabajo colaborativo y diferenciado con los niños, trabajar en equipo, hacerlos que enfrenten, que se autoevalúen, que ellos mismos hagan sus propios proyectos, como viene en la reforma educativa. A partir de ahí es implicar a los padres. No podemos hacer nada con los padres, pero tenemos que recordar que la familia del mañana yo la tengo sentada en mi aula hoy día. Eso van a ser nuestros dirigentes, los padres y las madres del mañana. Las tecnologías, compañeros, estamos en función de la sociedad del conocimiento. Ya no hablamos de TIC. Los TIC son los recursos. Estamos hablando de las TAC, las tecnologías del aprendizaje y la colaboración, las redes, todas las herramientas que existen para poder llegar a las TEC, que es la tecnología del empoderamiento y del posesionamiento personal, donde nos conectamos con el mundo, donde hay muchas cosas que podemos aprovechar y que la tecnología ya trasciende y a veces nosotros somos analfabetas digitales cuando estamos en un mundo donde los alumnos son nativos digitales y manejan la tecnología a veces mucho mejor que nosotros. A partir de eso, bueno, afrontar los deberes de la profesión, hacerme responsable de lo que estoy haciendo, de mis éxitos y de mis fracasos, y de mis fracasos crecerme. Es decir, tener esa capacidad de resiliencia que me haga que a partir de donde estoy voy a transformar y voy a seguir adelante. La novena es la organización de la propia formación continua, y ahí está el proceso de profesionalización. ¿Qué me van a evaluar a mí como docente? Mis competencias. Ustedes me están evaluando a mí. La evaluación es una actividad inherente a la vida. Y cómo, si llegué hasta aquí, ¿qué metas me voy a proponer? Porque el docente tiene que proponerse metas. Ustedes tienen todos los recursos, tienen todas las posibilidades. Tienen que crecer. Tienen que luchar cada día por ser mejor. ¿Para qué? Para poder transformar la realidad educativa que hoy día nos invade a todos, sobre todo los que vivimos en los países más pobres, como son los países de Latinoamérica. Con esto, compañeros, yo quiero terminar mi intervención diciendo que ustedes tienen en las manos todo. Para terminar, voy a hacerle una breve anécdota de medio segundo. A lo mejor ustedes se la conocen. Es un niño que llega a la escuela y dice: mi maestro lo sabe todo, pero yo voy a comprobar si de verdad lo sabe. Voy a llevar una mariposa en las manos y le voy a preguntar qué tengo. Si me dice que es una mariposa, le digo que está bien, pero si está viva o está muerta. Y entonces ahí lo voy a tomar, porque si está viva, pues le hago así, la apachurro. Y si está muerta, bueno, pues abro las manos y los hago volar. Entonces llegó el día a la clase y le pregunta al maestro: maestro, ¿qué traigo entre mis manos? Dice el maestro: una mariposa. Dice: qué bien, usted se lo sabe todo. ¿Y cómo está? Y dice el maestro con esa sabiduría, ¿verdad? Está en dependencia de lo que tú quieras hacer con tus manos. Y esa es la labor que yo les digo. La vida de la educación en México está en todos nosotros, en lo que cada uno de nosotros quiera hacer con sus manos y sobre todo con su inteligencia. Muchas gracias y estoy a su disposición. Expresamos al inicio de que este espacio es un foro de reflexión y de análisis, y creo que con las intervenciones que hemos tenido efectivamente se está cumpliendo este propósito. Agradecemos a la doctora Nancy Gómez Díaz su intervención. Escucharemos a la maestra Luz María Nieto Carabeo. Ella es maestra en Ciencias de la Educación por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIDEP, de Querétaro. Ella es ingeniera agrónoma fitotecnista, Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente funge como secretaria académica
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es profesora investigadora, docencia, investigación y vinculación, ámbitos de su desarrollo profesional. Escuchamos con atención a la maestra Luz María Nieto Caravero. Sobre todo nos da mucho gusto la oportunidad de compartir la experiencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de estrechar lazos con los profesores, con las profesoras de nuestro sistema educativo estatal. Quiero también agradecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 52 y sección 26, por la oportunidad que se nos da, por la invitación que se nos brindó en días pasados para participar acá. Y bueno, comentarles que este intento de compartir con ustedes algunas de las experiencias de la universidad, hemos estado trabajando en los últimos años. Yo diría que es un trabajo que ha tomado ya casi 25 años de cambio y transformación, y el enfoque que quise darle a esta presentación fue justo en congruencia con el tema del foro, el papel que ha jugado la evaluación en este proceso de cambio y transformación de la universidad en los últimos 20-25 años. Creo que para todos es evidente que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha hecho un esfuerzo gigantesco en muchos sentidos y que ya en este momento cuenta con un reconocimiento de múltiples sectores de la sociedad respecto a los logros y los resultados que entrega a la sociedad día con día. Por razones de tiempo voy a tratar de concentrarme dando ejemplos de ciertos asuntos. Ya veremos acá por qué no me puedo concentrar en el tema de la evaluación docente como tal, pero quiero dar algunos ejemplos de cómo este cambio institucional ha tenido relación con la evaluación. Si más adelante ustedes quieren que profundice en alguno de estos puntos, lo haré con mucho gusto. La presentación está dividida en dos partes. En la primera ofreceré algunos elementos del contexto de por qué para la educación superior es tan importante son tan importantes los desafíos de cobertura, calidad y pertinencia, y las tensiones a las que las universidades estamos sometidas para poder atender estos desafíos. Y posteriormente, en la segunda parte, veremos algunas de las cosas que hemos estado trabajando en la universidad para justamente responder a ellos. Mucho de esto ya lo estuvimos platicando, aunque no se note. En esta diapositiva me interesa mucho comentarles que las universidades tenemos básicamente tres funciones: la docencia, la investigación y la extensión. Las tres funciones forman parte de nuestra responsabilidad social. Específicamente, por ejemplo, el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su artículo primero, lo dice con toda claridad. La función de la universidad es servir a la sociedad a través de la formación de profesionistas, de la generación de conocimiento y de la extensión de la cultura. Esas tres funciones, que a grandes rasgos se ven relativamente claras, en realidad se refieren a una enorme diversidad de trabajos y de tareas. En la función docente tenemos principalmente licenciaturas y posgrados, pero también muy relacionado con la extensión y la vinculación tenemos educación continua. Nada más en la universidad debe haber al año unos 500 cursos de actualización y cerca de 100 diplomados, todos ellos abiertos a la sociedad en general. Hay asesorías y consultorías, divulgación y desarrollo tecnológico, investigación aplicada, investigación básica, en fin. Todo esto se los quiero comentar porque cuando hablemos a continuación de evaluación va a quedar claro por qué cada uno de estos componentes se evalúa en la universidad. Todos y cada uno de ellos. Se evalúa la investigación, se evalúan los programas de licenciatura, se evalúan los programas de posgrado, se evalúan los recursos que se utilizan, se evalúan los profesores, se evalúan los estudiantes, se evalúan las autoridades, se evalúa la gestión, se evalúa la planeación y se evalúa la evaluación. Es decir, hay procesos de meta-evaluación, que eso es un poco también lo que resulta fundamental para entender estos procesos de cambio. Y bueno, esto tiene que ver con el desafío. Hay, como les decía, tensiones muy grandes en la educación.
Miren, esta gráfica representa el crecimiento de la educación superior, de la capacitación para el trabajo y para la educación media superior desde hace aproximadamente 15 años. Si ustedes se dan cuenta, el crecimiento de la educación de estos 3 niveles educativos es ascendente. El sistema no ha dejado de crecer y a pesar de eso hay un problema muy grave de cobertura de la educación superior en México. México es de los países, no solo del mundo industrializado, de los países que se llaman a sí mismos desarrollados, no solo entre ellos, sino incluso entre países latinoamericanos, es de los países que menos cobertura tiene de educación superior. Y si a eso le agregamos la enorme inequidad de esta cobertura en el ámbito nacional, la situación es aún más problemática. Y si combinamos esta información con los desafíos del bono demográfico, ustedes saben, son profesores y profesoras están viviendo este cambio en sus aulas. Cada vez hay más jóvenes en nuestro país por esta tendencia de la antigua pirámide poblacional, que ya no es propiamente una pirámide, lo que nos va a dejar en los próximos años, aproximadamente en los próximos 20 años, con una enorme cantidad de muchachos que requieren entrar al sistema de educación superior. Ese hueco que se ve arriba en la gráfica es el llamado bono demográfico. Por eso en México hay proyecciones muy grandes de crecimiento de la cobertura de la educación superior. Entonces fíjense el problema que tenemos en las universidades. El problema que tenemos es cambiar, mejorar la calidad y seguir creciendo. Es decir, no podemos parar el crecimiento para seguir mejorando la calidad. No podemos decirle al país, quédate quieto en lo que me acomodo y me organizo. No podemos hacer eso, tenemos que cambiar y crecer al mismo tiempo. Entonces, en los últimos años, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha hecho grandes esfuerzos para poder lograrlo. Pasamos de tener 18,000 estudiantes en el año 2006 a 24,000 estudiantes en el año 2012. En solo 6 años, la universidad ha incrementado en 6,000 estudiantes su matrícula. Si todo sale bien, dentro de 2 años habremos incrementado en un 50% la matrícula de educación superior con respecto al año 2006. Este es un crecimiento inédito. Hemos además incrementado las carreras, las licenciaturas. Tenemos en este momento 88 programas de licenciatura distribuidos en las 4 regiones del estado. Tenemos campus en Tamazunchale, en Ciudad Valles, en Matehuala, en Río Verde y en la ciudad de San Luis Potosí. Todo el mundo sabe en la universidad que cuando digo Río Verde, tengo que decir también paraíso terrenal, por razones obvias para muchos. Entonces, a lo largo de todos estos años, en los últimos, digamos, del año 2004 para acá, la universidad ha estado recibiendo reconocimientos de la Secretaría de Educación Pública a la excelencia académica. ¿En qué consisten estos reconocimientos? En que somos una de las universidades públicas del país, la única que ha recibido los 8 reconocimientos del 100% de programas educativos de calidad por parte de la Secretaría de Educación Pública, y no lo hemos perdido ni una sola vez. Desde que empezamos a recibir el reconocimiento, todos los años lo hemos recibido a pesar de que estamos creciendo. Quiere decir que, por ejemplo, hace 2 años tuvimos que someter evaluación de los CIES 5 carreras, voy a explicar más adelante de qué se trata todo esto, pero al mismo tiempo tuvimos que acreditar carreras que las que ya tenían mucho tiempo en la universidad. Entonces, les quiero mostrar solo 4 diapositivas con algunos indicadores, como les comentaba, a manera de ejemplo, pero lo que realmente me interesa que veamos en estas diapositivas son las tendencias de cambio y lo que significa el corto, el mediano y el largo plazo. Es decir, cambios que se gestan en una comunidad educativa a lo largo de 5, 10 y 15 años de trabajo entre todos, gracias a metas comunes. Y en realidad, en lo que me quiero centrar al final es cómo ocurre esto en la universidad en los últimos 15 años. La primera gráfica muestra la transformación sustancial que ha tenido la comunidad de profesores de tiempo completo en la universidad. La gráfica
más alta es el número de profesores con nivel doctorado. Si ustedes se fijan, en el año 2001 había 114 profesores con doctorado y en el año 2012 llegamos a 472. El perfil de la planta de profesores de tiempo completo de la universidad prácticamente se invirtió, se transformó. Pero además estamos en medio de una renovación generacional muy alta. Más de 370, aproximadamente 370 de todos estos profesores tienen menos de 10 años de antigüedad. Son muy jóvenes y están en plena etapa de inserción en su etapa de profesores. En la siguiente gráfica podemos ver la evaluación de cuerpos académicos consolidados también en todos estos años. Partimos prácticamente de cero, teníamos 13 en el año 2001, hoy tenemos 49 cuerpos académicos reconocidos, evaluados, autoevaluados, bueno, más adelante se los explicaré. Además, en cuanto a la evaluación de programas educativos, como les decía hace un momento, hemos mantenido el 100% de programas educativos de calidad y, bueno, como también ya les comenté, la siguiente gráfica es la gráfica de crecimiento de la matrícula y de crecimiento del número de programas educativos. Pero aquí lo que quiero resaltar es esto. Es decir, cuando se da un esfuerzo sistemático de evaluación unido a la planeación, al liderazgo y a la gestión, si ese esfuerzo se mantiene en todos los ámbitos de la institución, esto es lo que se logra, romper el escenario inercial. El escenario inercial es la gráfica que va abajo y el escenario de gestión estratégica es el que está arriba. Es decir, logramos mejorar y despegar, romper ese escenario inercial en el que nos encontrábamos atrapados todavía hace un poco menos de 20 años. Ok, entonces, ¿a qué me quiero referir? Gradualmente se ha construido una cultura de evaluación, pero es una cultura de evaluación que no aparece aislada de otras cosas. Está estrechamente relacionada con la planeación. ¿Por qué? Porque, como bien dijo aquí la doctora Sandra, si no hay una visión de futuro, no sabemos contra qué o con qué nos estamos comparando. Si no hay una aspiración, no hay manera de llegar a ella. Es esa famosa caricatura de Quino que a mí me encanta poner aquí, cuando estoy platicando con gente a la que le encantan los indicadores y les digo de qué no sirven tantos indicadores y no sabemos a dónde vamos. Hay un tipo parado en el desierto con un geoposicionador y le dice: usted se encuentra exactamente aquí, con toda la tecnología necesaria, pero no sabe a dónde va. No nos sirve nada saber dónde estamos si no sabemos a dónde vamos. Además, estrechamente relacionado con la organización y el liderazgo, con la rendición de cuentas y con políticas de financiamiento. Todo esto junto con una comunidad, diría mi mamá, injundiosa, una comunidad pues, que le entra, que se compromete, que consensúa una serie de metas comunes, gracias a una fortaleza institucional que, bueno, todos podemos reconocer, y a políticas específicas de la Secretaría de Educación Pública y acuerdos de la NUYES, es gracias a que todo esto se puede lograr al interior de una comunidad universitaria si te trata de hacer. Por ejemplo, todavía a inicios de la situación en los años 80, esta era la relación que había entre planeación, evaluación, administración y liderazgo, es decir, ninguna. Por un lado había planes, por otro lado se hacían evaluaciones, incluso de profesores, evaluaciones por parte de los estudiantes, por otro lado había liderazgos o ciertas estructuras organizacionales, pero no estaban orientadas a metas comunes. ¿Y qué cambió? Cambiaron los énfasis. De hablar de autorrevisiones, pasamos a rendición de cuentas, a un nuevo concepto de autonomía universitaria. De planeación indicativa, pasamos a planeación estratégica y muchos otros cambios importantes de carácter conceptual en la manera como asumíamos nuestras tareas. Se establecieron políticas institucionales más claras, como estas que están ustedes aquí. Esta fotografía es del campus Río Verde, con unas instalaciones que recién la universidad construyó allá. Y finalmente terminamos el día de hoy con todas estas modalidades de evaluación. Y eso es lo que quiero enfatizar. En la universidad se evalúan los profesores, sí. Los profesores están evaluados por el SNI, por los estímulos, por el PROMEP, por el propio sistema de promoción. Tenemos un sistema de evaluación de competencias docentes,
Pocas personas en este mundo son tan evaluadas como un profesor universitario, pero no nada más se evalúa el profesor, se evalúan los estudiantes, participan, como ya se comentó aquí, en exámenes y en EGELES y en muchos otros tipos de evaluaciones, pero también se evalúan los programas, también se evalúan las escuelas y también se evalúa la institución y la gestión. Se evalúan los liderazgos, se evalúan la operación, la dirección, la gestión de las diferentes campos de la institución. Por eso hemos estado tratando de llegar a esto, a la integración de las funciones de evaluación, planeación, evaluación y liderazgo, orientadas hacia lo que ya comentaron mis compañeras, hacia calidad, hacia resultados, hacia innovación y hacia rendición de cuentas. A manera de reflexiones finales y con las limitaciones pues de siempre, quiero solamente comentar dos cosas. Que esta fotografía es del campus de Ciudad Valles. Primero, la calidad es un concepto relativo que adquiere significados específicos según el objeto que se evalúa y el contexto en el que se aplica esa evaluación. No es una cualidad esencial, no es que haya una esencia. Se define entonces en términos de un deber ser que buscamos como aspiración colectiva. En el caso de la evaluación docente o de la evaluación de programas, la clave está en saber cuál es el deber ser, qué tipo de docentes buscamos, o en el caso de la universidad, qué tipo de profesores investigadores, o qué tipo de programas educativos, etc. La evaluación, entonces, es el proceso que nos permite saber en qué grado nuestra realidad se acerca a ese deber ser. Esa es la clave. En qué grado nosotros mismos nos acercamos a lo que queremos ser. Para eso es la evaluación. Y por lo tanto, la evaluación de la calidad de la educación superior ha requerido construir el deber ser de la educación superior y sus compromisos clave, la realidad de la educación superior y la capacidad de analizarla articuladamente, de analizar ambas, el deber ser y la realidad. Por último, ¿cuáles considero en lo personal que han sido las claves de la cultura de evaluación que hoy en día existe en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Primero, visión, objetivos y metas estratégicas comunes. Somos una comunidad de más de 30,000 personas, entre profesores, estudiantes, personal de apoyo y cualquier cantidad de actores que hay al interior de la institución. Y la clave para arrancar ha sido tener metas comunes sostenidas en el corto, mediano y largo plazo. Ustedes saben que nuestra universidad, una de sus grandes fortalezas es la continuidad de sus políticas. Nuestra universidad tiene 20 años apuntando hacia el lugar donde estamos hoy. El Consejo Directivo Universitario aprobó recientemente, hace un par de meses, la nueva visión de la universidad del 2023, porque en el 2023 cumplimos 100 años de autonomía. Y nuevamente la comunidad ahora está apuntando hacia esa nueva visión que queremos dentro de 10 años. A partir de esa visión compartida, entonces se fortalecen procesos participativos de evaluación. En todas estas evaluaciones que les comenté, la comunidad participa. En todos hay un amplio involucramiento de todos los actores que tienen que ver con ello. Hay evaluación, trabajo colegiado y evaluación entre pares. Por ejemplo, en la universidad no se concibe el tema de la evaluación de competencias docentes sin el trabajo colegiado y entre pares. No es un trabajo que tenga que hacer la autoridad a los profesores, sino los profesores trabajando colegiadamente entre ellos. Evaluaciones externas, sí, por supuesto, los CIES, el SNI, todo lo que vieron aquí, claro que le entramos porque confiamos en la fortaleza de nuestras propias autoevaluaciones y en la claridad del proyecto que estamos persiguiendo. También en una deliberación activa y una capacidad propositiva en organismos nacionales e internacionales. Los universitarios no nos quedamos esperando a que nos lleguen a decir qué se tiene que evaluar. Participamos en las instancias nacionales, proponemos cosas, elaboramos documentos, gestionamos cambios en los instrumentos de evaluación. Hemos logrado cambios en los marcos de referencia de los CIES, en los marcos de referencia del posgrado del PNP, del CONACYT, porque participamos activamente en todo esto. Y finalmente, porque en todos estos procesos hay una enorme responsabilidad social y una coherencia ética. Quiero cerrar, recuerden lo que dice Ernest Haus en su libro sobre evaluación. Evaluación es ética
y poder. Muchas gracias. Gracias, Ana. Se abre a continuación el espacio de preguntas. Invitamos al público presente, si tiene alguna pregunta, nos las hagan llegar, por favor. Y tenemos un espacio de 15 minutos para que las doctoras, la maestra Caraveo, den alguna respuesta a alguna de las preguntas que ustedes quieran realizar. Yo conozco que existe en la reforma que actualmente lleva México, que hay planes y programas de estudio. Quizás lo que ha faltado es adelantarse a esos planes y programas y capacitar a los docentes. Pero capacitar a los docentes no es poner a 500 en un teatro y decirle 3 o 4 cuestiones, sino trabajar ahí al lado de él, unido, viendo qué le falta, cómo lo hago crecer, cómo lo apoyo y cómo lo hago trascender en este proceso permanente de la educación, porque la educación tiene un carácter clasista. La educación siempre va a obedecer a la cultura de la clase que tiene el poder, porque es el Estado el que determina cómo quiere que se formen a sus futuros ciudadanos para enfrentar los retos de una sociedad diferente y de una sociedad, compañeros, que nos rebasa a todos. Y para ello tenemos que estar actualizándonos y perfeccionándonos y conociendo los planes y los programas de estudio de la reforma, que les digo, en mi modesta opinión, mi respeto para las personas que los elaboraron, independientemente que toda obra humana es perfectible, ¿verdad? Pero para eso, miren cuántos docentes tenemos aquí, para que con su iniciativa, con la investigación, puedan ayudar a crecer a México y a transformar lo que no consideran que procede en esta nueva concepción educativa. Bueno, me preguntan o me comentan que la evaluación en preescolar tiene un enfoque cualitativo, coincidente con la evaluación formativa. Más, sin embargo, ¿qué opino acerca de lo cuantitativo en preescolar? Creo que esto tiene mucho que ver con la participación que hice al final de mi exposición. Estoy realmente convencida que las educadoras frente a grupo, ahorita en este momento en el Estado, tanto de la sección 52 como de la sección 26, cuentan con los elementos teóricos para debatir a las autoridades y al Estado en sus planteamientos. ¿Qué es lo que falta? Que reestructuremos esa identidad y que nos empoderemos. Las educadoras tenemos los elementos teóricos para decir que no estamos de acuerdo. Muchas veces no hemos sido escuchadas, pero por eso precisamente es necesario participar en este tipo de eventos, para que las autoridades y el Estado sepan que sabemos, sepan que nos informamos, sepan que nos estamos formando, y yo considero que son un nivel que va a la vanguardia, sin demeritar a ningún otro. Pero ¿qué es lo que hace falta? Que no nos identificamos como educadoras sumisas que solamente aplicamos las indicaciones, sino que nos empoderemos y pongamos de manifiesto nuestra inconformidad. Si seguimos solamente siguiendo lo que la autoridad dice, no va a haber cambios, compañeros. Por eso yo les comentaba, necesitamos alzar la voz, necesitamos hacer propuestas, y si realmente, como el Estado dice que ahora va a crear estos espacios y va a promover que los docentes nos incorporemos a los procesos de evaluación, tendrán que escucharse las voces, pero tendremos que hacer esfuerzos conjuntos, no individuales, para que realmente se tome en cuenta la necesidad y la realidad de quien vive en el aula y de quien tiene que evaluar 30 niños en preescolar, y que además en algunas ocasiones tiene que cumplir no solamente y responder no solo los estándares cuantitativos, sino indicaciones demasiado tajantes en cuanto incluso a la redacción de los aspectos de evaluación cualitativa. Es decir, se evalúa el docente en lo que está avanzando en la construcción de su propio trabajo, pero también el programa educativo, los recursos de que dispone. Nosotros somos evaluados en función de los recursos con los que cuentan nuestros programas educativos. No solo se evalúa al profesor, se evalúan las políticas institucionales, se evalúa el financiamiento. Es decir, para que una evaluación funcione, al menos desde la experiencia que hemos tenido en la universidad a lo largo de 20 años, tiene que ser un sistema de evaluación.
y también no solo en el ámbito institucional, sino en el ámbito nacional. Ustedes pueden consultar en internet las publicaciones que tiene la Secretaría de Educación Pública sobre la evaluación del sistema de educación superior en México. Entonces, para que esto realmente permita generar un proceso de cambio, si ustedes gustan llamarle un proceso de reforma, los niveles de reforma deben de estar claros en todos estos ámbitos, no solo en los planes de estudio. Por supuesto que deben de estar en los planes de estudio, pero no solo en los planes de estudio, sino en el ámbito de la organización de los centros escolares, en el ámbito de las políticas de financiamiento, en todos los ámbitos. De otra manera, se corre el riesgo de descargar en el profesor una responsabilidad completamente desproporcional. Y eso no solo es un riesgo enorme, sino que significa un problema muy grave para darle viabilidad al cambio mismo. ¿Qué tipo de evaluación aplica Finlandia? Ustedes conocen que Finlandia es el modelo educativo de los países desarrollados más exitoso. El otro modelo educativo de los países subdesarrollados es Cuba. Si ustedes se meten a internet, pueden analizar ahí, pueden ver en qué consiste el sistema educativo en ambos países. Como bien dice la compañera, el docente es un eslabón de un sistema, ¿verdad? Pero es el que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. El día que nos quiten eso, pues ya no seremos docentes, seremos otra cosa. Finlandia evalúa en el nivel medio superior por PISA. ¿Qué evalúa PISA? Competencia. ¿Qué son las competencias para la vida? Lo que hemos hablado. Aquello que nos permite comunicarnos, investigar, insertarnos en el mundo, cambiar, reflexionar, proporcionar. Las competencias son las mismas, desde el preescolar hasta la universidad. Lo que se va es profundizando en el desarrollo de cada una de ellas a través de diferentes pretextos que son las asignaturas, ¿verdad? Que en los distintos niveles educativos se trabajan. Y como en la educación superior lo que se van es al desempeño. ¿Por qué? Porque la educación superior forma personas para insertarse en la vida laboral. Nosotros en la educación básica formamos personalidades para que puedan posteriormente, ¿verdad?, insertarse en esa actividad laboral y que sean exitosos. Indiscutiblemente, Finlandia es un país que ha centrado su desarrollo, como todos los países que quieren transformación, en la educación. Porque la educación es el motor impulsor del desarrollo. Y en todos los sistemas de competencia, porque Finlandia evalúa competencias, ¿sí? Esas competencias para la vida, estandarizadas, que le permitan al egresado de cualquier centro insertarse en un mercado laboral plural en un país global. Entonces, no hay que tener miedo. Yo pienso que ustedes tienen en las manos muchos recursos, ¿verdad? Y que con la actualización y el perfeccionamiento constante, con una formación continua específica, a partir de un diagnóstico para darle a cada uno de los docentes que necesita, ¿cómo puedo estimularlo para que se haga máster, se haga doctor, para que vaya y exponga en el extranjero el producto de su trabajo? Porque en todas las partes del mundo, compañeros, los docentes tenemos las mismas preocupaciones y los mismos problemas. Les voy a decir algo, Finlandia todavía está discutiendo cómo mejorar la calidad educativa y está en el primer lugar en el mundo. Entonces, es un proceso constante de crecimiento que no acaba hasta que no fenece la persona, ¿verdad? Y eso es lo que queremos llevar al ámbito de que, como decía el profesor, el maestro siempre se ha preocupado por trascender. Muchos maestros, entre ellos todos ustedes, tienen el corazón y la vida puesta en su trabajo, pero también, y no podemos cegarnos como en todos los lugares del mundo, no todo el mundo tiene las pilas puestas, ¿verdad? Hay que renovar esas pilas y habrá quien, desgraciadamente, si no quiere, bueno, pues buscarle otras oportunidades, pero lo que nosotros no podemos es frenar el desarrollo de las nuevas generaciones porque el maestro no quiera ayudar a que esa generación se transforme. Y eso es lo que ha hecho Finlandia. Hay oportunidades para todos. El maestro de primaria ya excelente pasa a dar clase en secundaria, el de secundaria en el preuniversitario en la universidad, y para eso está
todas las políticas educativas que por suerte México ya está empezando a revisar para incorporar en su sistema, y todos van a tener oportunidad de trascender. Porque el futuro, señores, está en la educación. Y se lo digo por una vivencia personal, vengo de un país donde no hay nada, pasamos muchas calamidades, ¿verdad? Y sin embargo, la educación ha sido priorizada por el Estado. Y hay algunos logros que se evidencian, se ha mantenido durante muchos años y estamos junto con Finlandia dentro de los modelos educativos exitosos. Esto no quiere decir que sea el único ni que haya que extrapolarlo de allá para acá y lo de Finlandia para acá. El mexicano tiene que buscar su esencia, tiene que buscar su modelo, luchar por él y hacer que se asiente para figurar dentro del desarrollo educativo, porque potencias tiene, recursos tiene y sobre todo una masa de profesores en todos los niveles excelente. Y también, de acuerdo a este formato que tiene establecido el foro, vamos a proceder a las conclusiones. Les vamos a dar a cada una de las doctoras y de la maestra Carabeo 5 minutos para que realicen sus conclusiones y hacer el cierre de este foro. Doctora, maestra Carabeo. Y bueno, mi enorme conclusión en lo personal es el aprendizaje que me llevo de esta oportunidad, como les comenté en un momento, de compartir con ustedes, con mis colegas y con ustedes, profesores y profesoras, la universidad, en la medida de sus posibilidades y con mucho compromiso, en lo que se pueda colaborar con el sindicato y con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Ustedes saben perfectamente que en la universidad siempre se puede confiar. Agradezco mucho las felicitaciones que nos han enviado y respondo puntualmente a 2 preguntas. Primero, si la evaluación es ética y poder, la reforma educativa inviste con ética al maestro, el poder se manifiesta en la reforma educativa contra el magisterio. Yo creo que las 2 respuestas a las 2 preguntas son no. La reforma no inviste de ética al profesor. Los profesores viven su vida basados en principios éticos muy claros y muy concretos, la ética de la enseñanza, el compromiso por la educación y el compromiso con los niños y los jóvenes y las niñas y las jóvenes que tenemos en las aulas. Yo creo que no es en ese nivel donde tenemos que centrar la exigencia de la ética en la evaluación, sino la ética en los procesos de evaluación. Es decir, la ética al definir el deber ser de la evaluación y la ética al ejercer la evaluación. La reforma como tal no garantiza en automático que esto se da. Esto definitivamente forma parte de un esfuerzo que tenemos que hacer todos colectivamente, y aquí es donde entra el poder. No necesito profundizar más porque la doctora Sandra habló clarísimo del tema del empoderamiento y me parece que ahí queda muy claro en qué consiste justamente la dimensión del poder en la evaluación. ¿Cuáles son las competencias del docente mexicano? Yo no puedo, esa no la podría contestar. ¿Qué pasa con la evaluación docente en la UASLP? Bien, la universidad a lo largo de muchos años ha confiado en que si el profesor tiene un alto grado de profesionalización, no solo disciplinar y profesional, sino académica y docente, él va a mejorar su práctica docente. Así ha trabajado a lo largo de muchos años y hasta ahorita los resultados, por lo menos de nuestros estudiantes en el campo laboral y en las evaluaciones externas, así lo han demostrado. Entonces, ¿en qué deposita la universidad su confianza? En la profesionalización del profesor. En la medida en que los profesores tengan oportunidades académicas, educativas de diferente tipo y tengan las condiciones para hacer su trabajo, en la medida en que puedan hacer trabajo colegiado en academias, en consejos, en grupos, en comisiones, en esa medida los profesores y las profesoras mejoran su práctica docente porque estamos convencidos de que están comprometidos con la formación de nuestros estudiantes en la universidad. Eso nadie lo cuestiona, no lo cuestionamos, digamos, nosotros sabemos que eso es así. Sin embargo, de la misma comunidad académica en la universidad ha estado surgiendo el tema de la evaluación colegiada de competencias docentes a partir de procesos más sistemáticos. En eso es en lo que estamos trabajando ahorita, en establecer un sistema colegiado entre pares de evaluación formativa que le permita a los profesores ir documentando, justamente como decía la doctora Sandra, ir documentando su propia práctica y sus propias mejoras para el fortalecimiento de estas competencias. Pues yo quiero agradecer el espacio.
la oportunidad que se me da para exponer que, como ya les había comentado anteriormente, estoy convencida de que la reflexión y el análisis acerca de cómo cada uno de nosotros hemos estructurado nuestra identidad docente, cuál es el camino que queremos proyectar hacia la reconstrucción y la incidencia que esta reconstrucción tenga en nuestro ejercicio diario, es el camino para lograr no solamente atender a esta reforma, no solamente atender a este momento crítico para los maestros, sino para atender, como ya bien se dijo, a los alumnos del futuro, desde la perspectiva, desde quienes fuimos formados en el ayer. Considero que los maestros tenemos la capacidad de hablar, debemos recuperar esa voz que muchas veces, como ya el maestro Turrubiartes bien lo señaló, ha sido desdeñada y ha sido tergiversada por parte de los poderes fácticos. Necesitamos recuperar nuestra identidad, necesitamos recuperar nuestra voz, pero necesitamos hacerlo también de una forma sistemática, metodológica, fundamentada. Necesitamos demostrar las prácticas, las buenas prácticas que tienen lugar día a día en las aulas, los resultados que se tratan de negar, y que los cuestionamientos que hacemos no son solamente porque no se quiera trabajar, sino porque tenemos el fundamento teórico, porque se está analizando y porque se está viviendo la realidad de las aulas, y no porque se quiera tomar como la otra vertiente. Estoy convencida de los saberes que se construyen en las aulas, pero también de la necesidad de la reestructuración de esos saberes, de la consolidación que se tiene que hacer a partir del análisis teórico, y que esto no solamente se lleva a cabo en las instituciones formadoras de docentes. Los espacios colectivos de las escuelas serán los nuevos escenarios para esta reconstitución. Necesitamos creer en nosotros mismos, pero también necesitamos incrementar adjudicar ese valor al maestro que tenemos al lado, al que muchas veces ni siquiera le dirigimos el saludo, y que muchas veces mucho menos reconocemos que hace cosas muy interesantes en su práctica. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra Luz. Le cedemos la palabra a la doctora Nancy. En todo trabajo humano tiene que haber exigencia, porque si no se convierte en un término cubano, un relajo. Cada cual no puede hacer lo que quiere cuando estamos formando personas. No son objetos. Clase que yo dé mal, niño que se me atrasa, que se me quede atrás, niño que se me vaya de mi aula, fracaso mío. Pues, ¿para dónde va? Para la calle. ¿Qué hay en la calle? Bueno, todo lo que ustedes conocen, ¿verdad? La escuela tiene que ser propositiva y hay reglas, porque la educación tiene que converger en estándares, llámesele como quieran, pero que los niveles de egreso garanticen que ese niño que sale de la primaria, de la secundaria, de la prepa, tiene lo que tiene que tener para poder continuar su proceso de formación continua, ¿verdad? Hasta que se convierte en un profesional y, bueno, sea un profesional exitoso. Pero sí le digo a ustedes, llevo más de 42 años en la docencia formando maestros, que lo esencial es el maestro. Miren, pueden haber los mejores planes, las mejores tecnologías, como les puse en la diapositiva. Si el maestro en el aula no mueve, si el maestro en el aula no es líder, si el maestro en el aula no transforma, todo eso es inútil. Lo fundamental es eso. En Cuba decíamos que lo fundamental es la semilla, y la semilla es el maestro. Por lo tanto, ese maestro hay que estimularlo, hay que ayudarlo, hay que darle lo que necesita para que sea mejor, y cuidarlo, porque todos ustedes que han acogido esta profesión ha sido por algo, ¿no? Porque aman lo que hacen, independientemente de que nos falte mucho. Eso se puede ir logrando si cada uno de ustedes enciende en su alma esa mechita de que voy a cambiar, voy a transformar, voy a ser mejor, voy a tratar que mis niños sean exitosos para que no pasen trabajo y para que no se me vayan de las aulas. Ese es el fin de la educación. No vamos a obtener nada a cambio. Los maestros en todos los lugares del mundo nos caracterizamos por lo mismo, ganamos poco, pues todo, ¿no? Pero sí tenemos en nuestras manos lo más importante, ¿verdad? Que son los niños, son los jóvenes, y es la generación del futuro. Por lo tanto, esa es mi conclusión, maestro. Yo los felicito por la labor que ustedes han seleccionado. Y los invito a reflexionar, a meditar
mejorar y sobre todo a trazarse metas superiores para crecer, para ser diferente y para hacer que este México dentro de 2 años sea distinto. Ese es mi mayor deseo. Muchas gracias a la doctora Nancy. Agradezco a cada una de las panelistas, a la maestra Luz María, a la doctora Sandra, a la doctora Nancy, su intervención, su colaboración, con su participación de sus ideas al compartirlas con este público presente. Quiero también agradecer a todos ustedes su paciencia y su apertura por la atención a la discusión de estas ideas. Y me gustaría compartir con ustedes 3 puntos que yo he venido rescatando, resultado de esta reflexión que se ha hecho a lo largo de esta mañana. Primero, sería importante y necesario preguntarnos cuál es el tipo de escuela que el Estado mexicano está planteando para este nuevo tiempo. Eso es muy importante, debe de quedar declarado en todo el proceso de reforma. Tenemos que rescatar también la importancia de la escuela, vista como la unicidad de la escuela. La escuela es la célula del sistema educativo, y si la escuela o nosotros no tenemos conceptualizada que es una unicidad, que es una unidad donde todos los actores que día a día interactuamos y participamos y contribuimos en el logro de los propósitos educativos de esa escuela, estamos por rumbos diferentes. Es importante recuperar el concepto profundo de lo que es la evaluación, una evaluación integral, donde con la participación de la maestra Luz María de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que comparte la experiencia que ha vivido la universidad, podemos darnos cuenta de cómo en la evaluación integral intervienen variables que tendrían que tocarse. No solamente es la evaluación para los profesores, es la evaluación para los docentes, sí, pero también es para los niños, pero también es para las autoridades, pero también es para la rendición de cuentas, pero también es para la infraestructura, las condiciones en las que funciona la escuela pública, etc. Son variables que están presentes en la evaluación y que necesariamente tienen que considerarse para poder avanzar en esta perspectiva de mejora de la educación mexicana. También me gustaría recuperar el concepto clásico de la educación. La educación forma al ser humano, al individuo, al sujeto. Lo recuperaba atinadamente la doctora Nancy. Y la esencia de la formación del ser humano efectivamente está planteado en el artículo 3º constitucional, que atinadamente el maestro Rafael nos lo ha recordado a todos los presentes y que no debemos de olvidar en el ejercicio cotidiano docente del trabajo que realiza el profesor. No debemos de olvidar también, compañeras y compañeros, que la educación es un acto político, ya lo declaraba Freire. Por lo tanto, como tal, tiene repercusión social, tiene un nexo con lo económico y con lo político. Y el país tiene que evolucionar, no puede aislarse. Son otros escenarios y bajo esos escenarios internacionales también tenemos que caminar como sociedad y como país. Y ahí la educación está presente. Con esto cierro mi intervención y agradezco infinitamente a todos ustedes y a la comisión organizadora
que han hecho el honor de invitarnos para estar con ustedes. Muchas gracias. Le pedimos el maestro representante del CENTE Nacional, profesor Juan Campechano Covarrubias. El doctor Francisco dará lectura a los ponentes para entregar los siguientes reconocimientos. Me hacen este honor de hacer la entrega. Es un reconocimiento que dice lo siguiente: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, secciones 26 y 52, otorgan el presente reconocimiento por su distinguida participación en el Foro Estatal Evaluación Educativa organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, secciones 26 y 52. Firman los secretarios generales, el profesor José Ricardo García Melo, y el secretario general de la sección 52, el profesor Luis Antonio Argüello. Estos reconocimientos se hacen para, por favor, a la doctora Nancy Susana Díaz Gómez, a la maestra Luz María Nieto Carabeo, Invitamos al maestro Juan Campechano Covarrubias, del Colegiado de Desarrollo y Cultura y Profesional del CENTE, dirigir unas palabras a los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que nos hayan albergado en este excelente recinto. Por favor, maestra, haga llegar al señor rector nuestro agradecimiento y todo este reconocimiento por todo el trabajo que están realizando. A mi compañero José Antonio Argüello, secretario general de la 52, al maestro Fleury Carrasquedo, maestro Rafael Turbiates, doctoras panelistas, maestra. Miren, rápidamente, primero, debe de quedar claro que la razón de ser de nuestra materia de trabajo como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es la educación pública, y en la medida que como trabajadores de la educación preservemos, mejoremos la calidad de la educación pública, vamos a estar defendiendo nuestra materia de trabajo. Por lo tanto, el CENTE está a favor y va a impulsar en lo que toque de sus esfuerzos esta política de Estado para mejorar la calidad de la educación. Ahora, se plantea qué va a pasar con la evaluación docente, qué va a pasar con la permanencia. Ya el presidente, el secretario de Educación, todos los actores políticos han dicho, lo que se pretende con la evaluación, con lo que vienen las leyes reglamentarias, es buscar que la evaluación sirva como un elemento para desarrollar mejores procesos formativos, para desarrollar mejores competencias en los docentes. No está en cuestionamiento si el maestro a través de la evaluación permanece o no en su empleo, sino cómo a través de estos procesos de evaluación mejoramos las prácticas, mejoramos los desempeños profesionales y podemos subir de niveles y categorías los desempeños docentes. Entonces, la evaluación va a ser con propósitos formativos y de mejorar, no con propósitos punitivos, y eso ustedes pueden revisarlo desde el discurso del presidente Peña Nieto del 15 de mayo, lo que ha dicho últimamente el secretario de Educación, lo que han dicho los que tienen el pacto por la educación, los dirigentes de los partidos políticos, y la semana pasada estuvimos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y también todos los coordinadores y miembros de la Comisión de Educación externaron estas ideas. Tercero, el planteamiento es de que nosotros en este proceso de transformación vamos a acompañar y vamos a poner en lo que toca del magisterio lo que responde, pero también, como ya lo dijeron los panelistas, la educación es un esfuerzo de todos.
de autoridades, padres de familia, medios de comunicación. Cada quien tiene en el ámbito de su responsabilidad algo que hacer. Y si todos, como ya lo señaló excelentemente la disertación de la secretaria académica de la universidad, ponemos de nuestra parte, consensamos y actuamos en un mismo sentido, regularmente vamos a tener los mejores esfuerzos y los mejores resultados. Entonces, esa es la posición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: velar por los intereses laborales, de prestaciones salariales de nuestros agremiados, pero también mejorar la educación pública, que es nuestra materia de trabajo y es nuestra razón de ser. Y en ese compromiso estamos como sindicato, y estoy seguro que estas reflexiones van a enriquecer este diálogo y esta discusión que se está dando en torno a la reforma, y ahí vamos a estar apoyándola, y principalmente para que en estos momentos sean momentos de coyuntura para mejorar las condiciones de nuestros compañeros trabajadores de la educación. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Despedimos a nuestras autoridades y ponentes. Gracias. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 26, sección 52, les agradece su presencia a este foro. Y antes de retirarnos, les pediríamos a todos fueran tan amables de observar este video. Gracias por poner CENTE 26 Radio. Un espacio para informar, difundir y expresar. Escúchanos por internet en radio.cente26.org.mx y entérate de lo más importante de la vida académica, cultural, educativa y sindical de San Luis Potosí. CENTE 26 Radio.